Buenas tardes. El desarrollo de esta presentación es resultado de la actividad número 2 de la asignatura del taller de investigación de la Maestría de Tecnologías Digitales Aplicadas a la Educación. Mi nombre es Gloria Martínez y pues voy a dar inicio a mi presentación. Uno de los primeros puntos planteados por el profesor era efectivamente realizar un organizador gráfico de 4 paradigmas. Antes de iniciar y hablar de los 4 paradigmas que escogí, quise hablar de qué es un paradigma. ¿Y qué es un paradigma? El paradigma es un modo en que vemos el mundo. Efectivamente, este contiene reglas, regulaciones que nos permite definir fronteras. Todo esto establece el método, el problema, las formas de explicar e interpretar y comprender los resultados de la investigación. Lo anterior basado en lo que dijo Kuhn en 1975, que un paradigma es la concepción general del objeto de una ciencia. Asimismo, actúa como un ejemplo de modelo aceptado que incluye leyes, teorías, aplicaciones, instrumentos de una realidad específica. Asimismo, en el momento en que desarrollé las lecturas presentadas por el módulo, quise buscar más allá y encontré que efectivamente no solamente existen 3 paradigmas fijos, sino que hay muchísimos más, pero dentro de los paradigmas que yo elegí y quise considerar para la investigación científica fueron los expuestos por Carr y Keynes en 1988, quienes presentan 3 paradigmas principales. Dentro de esos 3 paradigmas principales hablamos del positivista o empírico. Este específicamente es denominado como cuantitativo, empírico, analista y racionalista. ¿Por qué hablo específicamente iniciando de este? Para que nos vayamos acercando a por qué hablamos de la investigación cuantitativa. Entonces sabemos que el positivista está denominado como con un enfoque cuantitativo. Asimismo, este surge de las ciencias naturales que explota las ciencias sociales. Por ende, tiene diferentes pretensiones e intereses. ¿Cuáles son las principales pretensiones? Sostener que las predicciones son una explicación clara, hecho del control. Dentro de esto quiero resaltar que se basa específicamente y genera su interés específico en las predicciones, la explicación y el control. Dentro de este positivista podemos encontrar unas características específicas que más adelante vamos a correlacionar con los otros paradigmas. Entonces, dentro de las características de ese paradigma positivista podemos encontrar una orientación prediccionista, una relación investigador-objeto de estudio, asimismo el método, modelo o conocimiento experimental, se enfoca específicamente en eso, tiene una relación teórico-práctica que predomina específicamente. Asimismo, habla del rigor del control del estudio de fenómenos, es muy riguroso en el estudio y en la concepción de datos, considera el conocimiento monotético, vía hipotético y educativo. Es muy específico en esa área que tiene que ver con la parte hipotética y cómo esa parte hipotética está en el entorno educativo. Se emplea a gran escala su objetivo es emplearse a gran escala para alcanzar la objetividad en los resultados. Asimismo, la investigación y acción presta un desligamiento entre la investigación y la acción. Entonces, no necesariamente para la una se necesita la otra. Es importante hablar de la ontología de la ontología es dada, singular, es tangible, es fragmentable y es convergente. Esto tiene que ver única y exclusivamente con el paradigma positivista o empírico. Ahora vamos a hablar del paradigma interpretativo. Este comprende la realidad como dinámica y diversa. Se comprende como una realidad dinámica y diversa. También tiene
muy claras sus pretensiones, y sus pretensiones es hacer una negación de las nociones científicas de explicación, predicción y control del paradigma positivista. Entonces, trata de decir y de confrontar lo que es el paradigma positivista. Es denominado como cualitativo, es fenológico, naturalista y humanista. Asimismo, su interés va dirigido al significado de las acciones humanas de la práctica social. ¿Por qué subrayo dos intereses puntuales, que es comprender e interpretar? Asimismo, podemos hacer la correlación entre el positivista. El positivista se basa más en las predicciones, la explicación y el control, mientras que el interés del interpretativo es comprender e interpretar. Asimismo, también tiene unas características específicas, entonces podemos ya empezar a hacer una correlación entre los dos. Su orientación es el descubrimiento y la interconexión de elementos. La relación del investigador y el objeto de estudio es concomitante, mientras que en el otro podemos observar que la relación entre el investigador y el objeto de estudio es completamente ligada. Podemos analizar que en el interpretativo se puede emplear pequeños grupos escala, o sea, no necesariamente necesitamos un grupo gigante para poder desarrollar la investigación. Puede utilizarse pequeños grupos. Aspira al descubrimiento de fenómenos y considera la entrevista, la observación sistemática en los estudios de caso. La relación teórico-práctica es desproporcional. Vamos a pasar al otro paradigma que escogí, que es el sociocrítico. Dentro del sociocrítico podemos ver que la tarea del investigador se traslada desde el análisis a las transformaciones sociales, hasta el ofrecimiento de respuestas, problemas derivados de estos. Va dirigido específicamente a la aplicación que encamina el análisis de transformaciones sociales. También da unas pretensiones puntuales, que es ofrecer respuestas a los problemas y por ende mejorar los cambios de prácticas cotidianas. Me parece muy interesante. Su interés es encaminar e identificar el potencial para el cambio. Su ontología está construida y holística, esa es la ontología, y también define unas características especiales, que son la relación del investigador, el objeto. La relación del investigador y el objeto es de correspondencia, entonces tienen varia corresponsabilidad. El modelo de conocimiento es la observación participante, la reflexión y la autorreflexión. Relación teórico-práctica es desproporcional. El principio ideológico está basado en la transformación de relaciones sociales. Dentro de esto enfoco mi proceso de investigación, ya que es un poco sociocrítico, pues tiene que ver frente al uso de las nuevas tecnologías dentro de las aulas. Entonces, pues me parece importante empezar ya como a orientar para dónde está específicamente ubicado mi proyecto de investigación. Asimismo, hay un paradigma constructivista, que ya no está enfocado en los autores que referencié anteriormente, sino según Gua, en 1990, habla que es subjetivista y que no hay diferencia entre el sujeto y el objeto con el conocimiento. Su metodología es hermenéutica principalmente y didáctica, orientadas por la fidelidad del objeto, el estudio y la complementariedad. Asimismo, carece de ideal progreso como criterio regulativo. Su principal objetivo regulativo es la solidaridad. En cuanto a la ontología de este paradigma, podemos encontrar que es relativista, la realidad solo existe en múltiples construcciones mentales y sociales. Ahora vamos a dar paso al segundo interrogante que nos presentaban, y es ¿qué caracteriza la investigación cuantitativa?
Para eso quiero definir también qué es el término cuantitativo. Cuando hablamos de cuantitativo hablamos de números, recolección, análisis, técnicas, conjunto y variables. Son como palabras claves que definen el término cuantitativo. Podemos así hablar de que el término cuantitativo se une a una metodología. Y esa metodología cuantitativa podemos definirla que es el conjunto de técnicas que se utilizan para estudiar variables de interés de una determinada población. Se caracteriza por, entonces, dentro de eso ya vamos a responder el segundo interrogante y es en qué se caracteriza la investigación cualitativa, por qué está caracterizada. Entonces podemos hablar que la investigación cuantitativa es la recopilación de la información para poner a prueba o comprobar una hipótesis mediante el uso de estrategias estadísticas basadas específicamente en la medición numérica. Pero eso que nos permite a nosotros como investigadores es poner patrones de comportamiento y tomar diversos fundamentos teóricos que explicarían dichos patrones. Entonces lo que queremos es buscar una respuesta del patrón que se está utilizando. Eso está definido específicamente por Hernández 2010. Otro interrogante es en qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa. Permite generalizar los resultados más ampliamente. Esto me parece importante dentro de la investigación, ya que otorga el control sobre los fenómenos. Finalmente lo que vamos a identificar es un fenómeno, cómo es el comportamiento de, así como también el punto de vista basado en conteos, en magnitudes, y brinda la posibilidad de repetición. Entonces podemos repetirlo y volver a saber en qué fallamos y asimismo pues obviamente nos da como la guía para determinar variables en donde podamos generar, donde podamos obtener los resultados que queremos y generar indicadores para esto. Se centra puntos específicos de tales fenómenos, además de que facilita la comparación entre estudios similares. Eso me parece muy interesante. Porque no solamente, porque los resultados que se obtienen se pueden comparar con otros y de ese paralelo también se puede sacar un resultado. Esto lo definió Hernández en el 2014, página 15. Asimismo, la investigación cuantitativa, de acuerdo a Hernández, proporciona ciertos datos específicos, que es la profundidad de los datos, la dispersión, riqueza interpretativa, la contextualización del ambiente o el entorno y aporta un punto de vista fresco, natural, holístico, que nos da específicamente una luz y una mirada específica de la realidad. Y pues obviamente que es muy flexible. ¿Cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cualitativo y cuantitativo? Al buscar este interrogante no fue fácil definir cuáles son esas tensiones entre los dos y si efectivamente existe. Al investigar encontré que durante décadas las aproximaciones cuantitativas y cualitativas fueron vistas con una dicotomía en el sentido de rivalidad. Cada una iba por un lado opuesto y siempre en el momento en que íbamos a desarrollar una investigación le ponen a uno a definir su investigación es cuantitativa o es cualitativa y muchas veces dentro de lo que hacemos, así sea mayormente cuantitativo, tiene que ver algo con lo cualitativo que es más de descripción. Entonces, al emprender una investigación como blanco y negro, dentro de lo que averigüé, pero hoy en día la mayoría de métodos se consideran como extremos de un continuo, el cual puedo actuar y situar cualquier estudio. O sea, quiere decir que uno puede dar continuidad a otro o el otro puede aportar al otro sin dejar de enfocarse en lo que es el lindero de su investigación. Esto lo determinó Castell en 2013 y Niglas en 2010. Dice otra de las puntual interrogantes es si es posible pensar una metodología que involucre lo cuantitativo y lo cualitativo y lo cuantitativo.
Antes de exponer con lo que pienso que efectivamente sí, es solamente uno base del otro, pero siempre debe primar uno a razón del otro, ya que en lo cuantitativo siempre debe haber algo explicativo.